Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Inicialmente, pues queremos darles la bienvenida y como siempre lo hacemos, pues iniciar tejiendo, iniciar aunando todos nuestros esfuerzos, experiencias y pues desde luego con nuestra chisua, nuestra mochila, que nos invita a seguir tejiendo diálogos, saberes, retos, experiencias desde todo Latinoamérica. En la tarde de hoy, pues nos estarán acompañando dos maravillosos ponentes que nos narran sus experiencias de vida y también de pedagogía. Esta mañana tuvimos también grandes invitados que nos estuvieron hablando acerca de la investigación y acerca, digamos que de otros asuntos, tanto desde Argentina como desde Colombia. Entonces, pues les damos la bienvenida a todos y a todas en esta tarde muy fría en Bogotá, con mucha lluvia, pero seguros que en este espacio de diálogo, pues iremos a acogernos en el calor humano y en el calor que hermana esta Latinoamérica. Y en ese sentido, entonces, quiero presentarles a nuestro primer ponente, quien es Óscar Alejandro Daza Hurtado. Él es licenciado en Lenguas Extranjeras de la UPTC de Tunja, magíster en Comunicación, Educación de la Universidad Distrital, docente de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Cundinamarca, miembro investigador de la Red Chisua y además es miembro del Grupo de Investigación JOIE. Y nos acompaña en la tarde de hoy con una ponencia que se titula Manual de Lengua Extranjera para la Enseñanza y Aprendizaje desde un enfoque intercultural. Maestro Óscar, bienvenido, un abrazo enorme y adelante, el tiempo es suyo. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, por esta presentación. Muchas gracias a todo el equipo organizador por permitir, pues, traer hoy esta experiencia. Un saludo muy cordial a todos los que se encuentran el día de hoy aquí presentes. Bueno, lo que pues vengo hoy como a tratar es una experiencia investigativa que pues se ha venido desarrollando desde hace un tiempo atrás, algunos años atrás. Y bueno, hoy lo he denominado Manual de Lengua Extranjera porque el resultado es un manual de lengua extranjera para la enseñanza y el aprendizaje del francés, en este caso particular, desde un enfoque intercultural. Para ello, pues, voy a iniciar definiendo que desde la parte de las lenguas extranjeras y ahondando en diferentes definiciones, encontramos que el manual didáctico trata en este caso de estimular la curiosidad por descubrir otros pueblos, otras culturas, descubrir la cultura de un individuo, la combinación, la esencia, y que esto pues da origen a diversas y múltiples, ¿no?, culturas y de poder analizar, apreciarlos de esa manera. Entonces, a partir de ello, pues yo les quiero comentar que esta experiencia o este resultado surge primero desde que estábamos con los demás investigadores, más o menos a mitad de nuestros estudios en carrera profesional de la licenciatura en lenguas extranjeras. Hay que mencionar que esta licenciatura está enfocada a la educación básica primaria en particular. Entonces, a raíz de ello, pues nos surgió algunas dudas con la que es autora de este libro también y compañera y amiga Mariluz, y fue cómo podríamos contribuir con la niñez y especialmente con la educación rural. Rural porque veíamos que todo se centraba simplemente en lo urbano, ¿no? En colegios que eran de la ciudad o que son de la ciudad, en los colegios que se encuentran en la parte de los pueblos de la parte urbana, pero ¿qué pasaba con la parte de educación rural? También, pues, ese deseo de fomentar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera y no solamente el inglés, que es como la base, ¿no? Por todo lo de la globalización que ha traído, pero queríamos dar también paso como a otras lenguas. En nuestro caso particular, la licenciatura se centra en áreas mayores de inglés y francés en particular.
Hay Alejandro, una tercera lengua, sí señora. discúlpame, ¿será que puedes volver a colocar tu pantalla, por favor? Listo, ahora sí. Ok, bueno, entonces, a raíz de ello, pues entonces queríamos fomentar el aprendizaje, además contemplado, ¿no?, en la Ley 115 General de Educación, la enseñanza del aprendizaje de una lengua extranjera, sea cual sea, y una tercera es brindar actividades contextualizadas. Frente a nuestro proceso, pues encontrábamos que se estaban dando actividades más orientadas, o en este caso orientadas hacia la parte extranjera, pero se estaba dejando de lado la cultura propia, la cultura en este caso también desde la parte de Boyacá, donde se encuentra ubicada la universidad. Hay que decir que en las instituciones educativas de educación básica del sector oficial rural, la gran mayoría se destacan porque tienen la pedagogía de escuela nueva o escuela activa, ¿no? Entonces, donde el estudiante, la persona, esa parte fundamental en el aprendizaje de cualquier área. También que en ellos vamos a encontrar un docente multidisciplinar que tiene que, en este caso, enfrentar a dos grupos de dos niveles diferentes en una misma aula. Entonces, frente a este contexto, nosotros iniciamos a indagar, ¿no? Hicimos alguna pesquisa de pronto qué investigaciones se habían realizado por parte de la licenciatura y de otros programas de otras universidades frente a ello. Y allí nos encontramos entonces que dentro del programa de lenguas extranjeras hubo una investigación del 2010 al 2012 que se denominó Proceso de Creación de un Manual de Aprendizaje del Francés para la Escuela de las Zonas Rurales del Departamento de Boyacá, y lo denominaron la etapa 1, desarrollado por Cindy y Sandra Molina. En este se consignó básicamente la cartografía sociocultural de la población rural de Boyacá. Estamos hablando de que estas investigadoras se fueron a hacer un recorrido, un trabajo de campo bastante arduo en 3 instituciones oficiales de 3 municipios diferentes de Boyacá, que es en este caso Tuta, Soracá y Venta Quemada. Se colocaron las botas como alguna vez lo mencionamos, y se fueron a hacer un trabajo de campo muy bonito. Ellas hicieron un recorrido, acompañamiento a estas instituciones y a los estudiantes de estas instituciones desde que salían de la casa muy temprano, todo su recorrido hasta llegar al colegio, que era aproximadamente 1 hora mínimo de camino de cada uno de ellos. Qué actividades realizaban allá en la institución, cómo era su comportamiento, sus relaciones interpersonales, y de vuelta nuevamente desde la escuela hasta la casa y qué actividades realizaban dentro de ella. Las familias les dieron la oportunidad, les abrieron las puertas y se encontró entonces un trabajo de campo bastante arduo, y lo condensaron en fundamentaciones teóricas como desde la psicología, la pedagogía y la didáctica. Entonces, ahí pues encontramos la parte teórica de la psicología, el constructivismo, la parte cognitiva, perdón, la parte comportamental, la parte entonces pedagógica, que es en este caso, todo lo relacionado a la enseñanza y en este caso en particular las lenguas extranjeras, y qué es la didáctica, qué son los materiales que ellos utilizaban de pronto para la enseñanza y el aprendizaje. Encontramos dentro de esta investigación un registro textual, rimas, canciones, leyendas, historias, todo lo que los niños entonces en este caso pues imaginaban, hacían. El registro fotográfico de los hogares de los estudiantes, de algunas clases, y registro oral, canciones, rimas y demás que podíamos o que se podía hallar en ese momento. Y con ello, pues ellas realizan, después de todo este trabajo de campo y condensado allí, un levantamiento de unos temas para realizar un manual de aprendizaje. ¿Y por qué un manual? En ese caso encontramos que en estas instituciones es difícil, o en este caso el docente
no tiene esa especialidad de enseñar lenguas extranjeras. De hecho, en muchas de las entrevistas encontrábamos que pues ellos manifestaban que les era un poco difícil, pero que era un reto que ellos asumían. Pero como ustedes saben, aprender lenguas es, digamos, como todas las áreas disciplinares, pues requiere también una parte especializada para no caer en el error de pronto enseñarle o darles indicaciones o pautas más a los niños y que ellos se queden con ello. Por esa razón, ellos proponen un manual para la enseñanza del aprendizaje y con todo este recorrido levantan este esquema que lo levantan en 4 posibles unidades en torno a todo ese trabajo de campo. 4 unidades, la primera, ¿quién soy yo? Y de ello vemos temas como la familia, me reconozco a mí mismo, mis alimentos y la forma de vestir. El segundo elemento que ellos vieron importante fue mi mundo natural por el recorrido y el contacto que ellos tenían con el campo, los seres vivos, el clima de mi pueblo, el tiempo y el campo. En un tercer es la casa, ¿no? El lugar donde ellos pues, se encuentran o habitan, pero también mi escuela y mi pueblo, la esencia de ello. Y finalmente tocan una unidad número 4 que es o hace referencia en este caso al aprendizaje de la lengua francesa ya un poco más contrastado con lo que propiamente de estos estudiantes, de estos lugares. Y levantan una posible tabla de contenido con unas actividades, con un objetivo, con unos contenidos, todo asociado, por ejemplo, a qué parte gramatical, a qué competencia comunicativa, puede ser pragmática, lingüística, sociocultural, civilizacional, a qué habilidad comunicativa, si es hablar, escribir, escuchar o leer, y finalmente, digamos algo muy relacionado, de pronto el vocabulario que sea muy relacionado al contexto de esos estudiantes, de estos niños. Bien, como hallamos este primer trabajo, decidimos continuar con las etapas previamente que se establecen allí, porque una primera etapa es un diagnóstico, que fue lo que realizaron estas investigadoras. Una segunda etapa fue el diseño y contraste de actividades, que es segunda y tercera etapa. La cuarta es la publicación de este libro, y la quinta, entonces, en este caso, es la verificación de estas actividades y nuevamente, entonces, para replantear el manual. En este encontramos que los manuales pueden ser universales o pueden ser específicos y que son, en este caso, los universales concebidos a una clase de edad, en este caso, si son niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Y en este caso, con una intensidad horaria. Por esa razón y con este trabajo se consolida un proyecto llamado Investigación y Creación, que fue registrado en la Dirección de Investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, consignado bajo el número 1522. Y adicionalmente se adscribe al grupo de investigación JUA. JUA significa alegría, pero cada uno de los componentes de esta palabra J es juego, organización y interculturalidad y enseñanza. Allí iniciamos entonces la segunda etapa, que fue llamada entonces diseño o planteamiento de actividades pedagógicas de un manual de francés, y en este caso se fundamenta en la investigación y creación, material didáctico, etapa 2. Se hace unos ajustes y apreciaciones recopiladas en la etapa 1. En este caso, pues verificar en estas situaciones si todavía se encuentra, digamos, el inconveniente de la enseñanza, el comportamiento de los estudiantes y ver apreciaciones de los docentes. Verificación de los contextos en las instituciones educativas y ya prácticamente acá la aplicación de los enfoques y métodos. Esto se condensa en esta oportunidad acá con este esquema. Y en este caso realizamos unidades didácticas, lecciones, hacemos una selección de actividades contextualizadas e interdisciplinares y hacemos un esquema para realizar cada una de las lecciones y unidades. ¿Qué iba a llevar cada una de estas unidades y lecciones? Cada una de estas actividades, ¿qué componente? Es así
como entra a jugar entonces la investigación en creación, basados ya más puntualmente en la parte de diseño, que es la parte ontológica, ese esquema de unidades que presentaron las primeras investigadoras, la parte epistemológica y metodológica. Se define, en este caso, el enfoque comunicativo de acción, el approach actionnel, que es uno de los últimos, digamos, así enfoques que se manejan desde la parte de lenguas extranjeras, propuesto también en el marco común europeo, pero que ya se viene desarrollando por Christian Piojan y Claire Bourguignon, en este caso, hacen aleación o en este caso manejan muy bien la teoría de los diseños de material didáctico para que sean trabajados desde tareas, proyectos y trabajos colaborativos, que es también a lo que le quiere apuntar a la escuela nueva. Finalmente, el enfoque intercultural que no lo podíamos dejar de lado y es el reconocimiento de la cultura propia hacia la extranjera. Es desde allí donde nosotros hablamos. Interculturalidad, porque ustedes saben que Colombia pues ha sufrido una serie de transiciones, ¿no? de la violencia, donde muchas personas, muchas familias se han tenido que desplazar y llegan a diferentes lugares, como es en el caso, por ejemplo, de Boyacá y al campo, a la agricultura, a seguir trabajando, por ejemplo, la tierra. Frente a ello, pues, nace este libro que se llama Vive la joie en français. Como ustedes pueden ver, es de lo que muchos han denominado de Boyacá para el mundo. Se hace el levantamiento entonces de la tabla de contenido basado en una unidad, una lección, un objetivo por cada lección, un contenido sociocultural, un contenido lingüístico, contenido lexical y una tarea final. Vemos 4 unidades, casi que respetamos lo planteado en el primer trabajo. Lo único que varió fue el orden, donde la unidad 4, que era en este caso iniciar a ese estudiante después de un recorrido propio al extranjero, lo iniciamos en esta primera unidad para poner en contexto al niño, frente a que así como existe este hermoso país, este hermoso lugar, esta cultura, vamos a encontrar otras y que desde allí vamos a partir para en este caso, enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Una tarea final es un proyecto que se tiene planteado porque al final de cada unidad, cada lección tiene una tarea específica que va a ayudarlo a llegar a esa tarea final. Miramos, por ejemplo, acá puntualmente ya cómo se estableció entonces el bosquejo de las unidades. Las unidades fueron 11 lecciones. La unidad 1 contiene solamente 2 lecciones y las otras 3, cada una tiene 3 lecciones para un total de 11 lecciones. La unidad 1 entonces va a llevar un título y tiene unas competencias de la unidad, competencias civilizacionales y culturales, hablando desde el enfoque intercultural, luego una parte pragmática en donde el estudiante es capaz de comunicarse y finalmente una lingüística que es simplemente para afianzar los conocimientos ya allí adquiridos. Esta es la unidad 1, por ejemplo, el bosqueo de la unidad 1. Esta es por ejemplo, la lección número 2, es decir, de la unidad 2, donde vemos entonces el título, mi familia, una imagen muy característica de estas familias. Adicionalmente, del contexto de los estudiantes, para que ellos se sientan muy representados, tenemos acá un objetivo y empezamos con el desarrollo de las actividades, involucrando palabras, por ejemplo, muy del contexto, como por ejemplo, su merced, como tenemos en este diálogo. Bonjour Felipe, bonjour Luis, comment ça va? Très bien, merci, su merced, palabra muy coloquial de acá de Boyacá. En una unidad 3 tenemos acá entonces la lección 5, involucramos también actividades, entonces vemos por ejemplo que ellos asocian por actividades del común, del diario. Entonces tenemos acá por ejemplo trabajar la tierra, que pues para nosotros es un trabajo verlo así, pero para ellos es una actividad diaria, es algo normal, no es un trabajo, es más... es una forma diferente de ellos ver
cómo se puede o se manifiesta en este caso esa actividad a su ser, a su vida diaria. Tenemos, por ejemplo, una actividad de jugar al tejo, acá, por ejemplo, que eso es muy, muy popular también de acá de Colombia, especialmente de Boyacá. Jugar tazos, montar caballo. Generalmente, pues vemos en cada una de estas fincas un caballo para poderse trasladar porque son distancias bastante largas. Estamos hablando de 1 hora, hora y media. A veces no hay acceso, no hay carretera, entonces toca por caballo. Montar, en este caso, bicicleta, jugar con el yoyo. Eso son actividades que venimos ahí involucrando. Tenemos adicionalmente que por cada lección se iba a trabajar una boîte à outils, o como nosotros, o como lo hemos denominado, la caja de herramientas, donde se va allí consignar lo que es la parte lingüística o en este caso la parte gramatical. Y también tenemos la exploración cultural. Esta caja que tenemos allí es hacer contraste de algunos temas que se abordaron en el manual con, en este caso, a la parte extranjera, como por ejemplo acá la parte del queso, ¿no? Acá prácticamente la exploración cultural dice que se hace la pregunta que si se sabía o se tenía conocimiento, que Francia es denominado entonces el país de los 1000 quesos, pero ¿qué pasa acá en Colombia? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería entonces ese lugar de los 1000 quesos acá en Colombia, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra el estudiante a indagar también de su cultura. Tenemos entonces por cada lección, como les mencioné, un trabajo personal. Acá está el trabajo personal, una serie de tareas paso a paso y finalmente en la unidad, como es en esta la 4, un trabajo en equipo, donde el estudiante se le entrega, en este caso, una situación y tiene que resolverla con ayuda de sus compañeros y del docente. Esa fue la parte de, digamos, más condensada del libro. Si hay oportunidad, les mostraré de pronto algunas páginas más, pero ustedes dicen, ¿y qué pasa con el docente que no sabe lenguas extranjeras? Bueno, hemos decidido, cuando íbamos terminando estas primeras unidades y estas actividades del estudiante, empezar a hacer entonces el libro del profesor, la guía del profesor. Aquí que está consignado todas las actividades en español, transcripciones tanto en francés como en español, donde se le da al profesor la traducción del objetivo, se le da un tip para poder iniciar con esa lección y adicionalmente aquí ya condensado prácticamente todas las actividades con respuesta. Finalmente, en cada una de las, al final de cada una de las lecciones del profesor, va a tener también una posibilidad de ayudas infográficas o de referencias para que él se remita allí y pueda en este caso profundizar un poco más el tema. Sabemos que algunos profesores no saben lenguas, pero el reto en este caso del profesor es también poder aprender entonces lenguas a través de estas actividades, ¿no? Entonces el reto es allí. Y finalmente un plus de este proyecto fue que se logró en este caso, poder sacar unos audios con registros, en este caso, orales de un nativo, de un francés, y de acá, de personas de Colombia que han tenido la oportunidad de tener contacto con la lengua francesa, a fin de apoyar todo el trabajo de pronunciación y trabajo entonces que no es tampoco tan fácil, pero es uno de los apoyos que tenemos en este momento. A esto, pues, hay que mencionar como conclusión de todo este proceso que para nosotros al inicio no fue necesario utilizar programas especializados para el diseño de material didáctico. Hay que mencionar acá que nosotros lo hicimos totalmente en Word. No teníamos ningún recurso económico, digamos, para comprar un programa especializado. Lo decidimos montar todo en Word. Ya con el transcurrir del proceso, en este caso de la publicación, ya cambió totalmente ello. El ejercicio de diseñar requiere una constante en la evaluación e implementación de las actividades en pro de una interdisciplinaridad. La gran mayoría de las actividades fueron puestas en práctica con algunos estudiantes, otras sí son nuevas, que totalmente están a evaluar,
pero es una constante. Reunir todas estas actividades frente al enfoque que se quiere tener en este caso desde un enfoque accional y desde la interdisciplinaridad, interculturalidad. Hay que, en este caso, estimar la postura del uso de material impreso y la tecnología, porque si bien ya tenemos tecnología y si vemos en esta situación, por ejemplo, del COVID, ha sido también algo muy precario utilizar la tecnología. Entonces hay que estimar también nuevamente si hay que utilizar el material impreso. Sabemos que pues hay grandes editoriales, ¿no?, que quieren abarcar todo esto, que los costos son grandes, pero yo creo que si todos los docentes nos sentáramos juiciosamente a recopilar todas nuestras actividades así en un manual, pues yo creo que, o en unas guías ya especializadas, entonces ya no tendríamos que de pronto estar o en una situación de pronto más adelante pensando en cómo puedo comunicarme si aún no tenemos en esta parte nuestros estudiantes, muchos de ellos tienen el acceso a ello. Hay que agradecerle a la editorial UPTC, quien nos apoyó en esta impresión. Hay que darle en este caso la importancia a estas editoriales universitarias. Su apoyo es fundamental para, en este caso, publicar, editar, diseñar y llevar todos estos materiales a los lugares donde sean necesarios. Le agradecemos totalmente al apoyo de la universidad y a la editorial, en este caso, por haber dado paso a la evaluación de este libro, que fue muy bueno por parte de esos pares evaluadores. Y ya en este momento tenemos entonces consolidado ya este material como una realidad, ya no se quedó allá. Esto terminó en el 2015 y el año pasado, finalizando, en este caso pudimos ya apreciar el material impreso. En este momento se encuentra en proceso de publicación el libro ebook, entonces próximamente lo vamos a tener ya no solamente para acceso del material en parte impresa, porque son a veces muy pocos ejemplares, sino también ya desde una parte digital. Pues esto quería compartirles el día de hoy frente a la publicación de este libro. No sé si me pasé de tiempo, me disculpan. Alejandro, muchísimas gracias. No, perfecto el tiempo. Queremos felicitarte desde luego por esta interesante investigación que nos reta a todos los docentes, ¿no?, a seguir afianzando la identidad cultural a partir de cada una de las áreas, pues porque digamos que todo lo que tú presentas acá implica además un trabajo interdisciplinar bastante fuerte. Juan Carlos Piñeros dice que es una investigación excelente con toda la pertinencia en relación con las particularidades contextuales de los estudiantes, las oportunidades que representa un mundo globalizado para ellos y unos aportes desde la raíz cultural de los niños que pueden ser replicados en otras comunidades. Y pues tienes muchísimas felicitaciones, reconocimientos y además preguntas que las vamos a abordar hacia el final. Entonces te invitamos a que revises el chat, las vayas mirando. Y pues ahora le damos la palabra a Anita. Gracias, Tadiana. Bueno, en este momento entonces nos va a acompañar el doctor Alberto Ramírez Martinel. Él nos va a compartir la experiencia Saberes Digitales de los Docentes de Educación Básica. El doctor Alberto es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Estudia temas de cultura digital, brecha digital e incorporación de las TIC al currículum, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito disciplinar y los saberes digitales de profesores y estudiantes. Es investigador de nivel 1 y coordinador del área de las TIC en COMEI. Ya él nos va a contar qué es esa área. Estimado Alberto, muy buenas tardes y bueno, bienvenido. Vamos entonces a escuchar la experiencia, la investigación, saberes digitales de los docentes de educación básica desde México. Bienvenido a este diálogo de saberes en torno a las redes de conocimiento, la escuela y la interdisciplina. Compañeros, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué agradable es ver una red así tan pues prolífica, tan participativa. Y bueno, pues la invitación la agradezco en sobremanera. Yo les voy a platicar sobre estos resultados de investigación, no sin antes felicitar a Alejandro por el trabajo. Un saludo a
a Tunja, a Duitama, a Boyacá, a la UPTC, donde tengo colegas, donde participamos, donde incluso han replicado la investigación que hoy presentaré ahí en la UPTC. Entonces ahí, pues además hay una trayectoria y amistad entre nuestro proyecto y los colegas de Colombia. Yo estoy en Jalapa. Jalapa es la capital de Veracruz. Veracruz es un estado muy extenso, pues 500 kilómetros de largo, que está bordeando, costeando el Golfo de México y tiene todos los climas. Tenemos mar, tenemos el Pico de Orizaba con nieve, tenemos dunas, tenemos bosque de niebla, que es justo donde yo estoy, en Jalapa. Jalapa es muy parecido a Tunja y a Duitama. Y bueno, pues es el contexto desde donde les voy a hablar. Quiero compartir mi pantalla para irme orientando y ir pues presentando sin salirme del tema. Ahí me parece que ya se está viendo. Y bien, yo lo que voy a decir, y si ustedes quieren ir participando en el chat, yo iré leyendo en la medida de lo posible. Pero yo lo que quiero empezar a discutir con ustedes es sobre los saberes en el contexto de sus temas de estudio, ¿no? Y en el contexto del natalicio de Freire, pues también hablar de las TIC liberadoras, ¿no? El uso de las TIC para mejorar la vida, para resolver problemas cotidianos. Ese es el enfoque que queremos imprimir a la investigación. No queremos trascender la idea de aprender Word, Excel y PowerPoint, bueno, procesador de palabras, hoja de cálculo y administrador de presentaciones como el estándar de saber computación. México y Colombia somos muy parecidos, entonces lo que voy a decir les resultará familiar. Pero el estándar de computación, saber computación en nuestros países ha estado ligado desde siempre con el software de oficina, ¿no? Si te preguntas, ¿sabes computación? Por lo general respondes en función de tu destreza en software de productividad o software de oficina, ¿no? Salvo que te pregunte un profesor de la UPTC de informática, si te preguntas si sabes computación, a lo mejor dudas en tu respuesta, ¿no? A esa noción de saber computación, pensemos que nacida, yo diría que con Windows, pues digamos 95, ¿no? O sea, desde 95 a la fecha ha habido pocos cambios tecnológicos, ¿no? Se ha compactado el tamaño de los equipos de cómputo. En 2004, pues surgen las redes sociales y un cómputo mucho más social o sociable, ¿verdad? Pero hay momentos, sin pensar en las generaciones de las computadoras desde el punto de vista de ingeniero, hay momentos que se han, pues, ampliado desde 95 hasta la fecha, ¿no? Las computadoras de escritorio, programas de oficina, poquito después acceso a internet mucho más constante, mucho más periódico y con menos desconexión, ¿no? Más permanente la conexión. Pero en general hagamos un recuento y es parecido. Salvo la computación de bolsillo, ¿no? Que ahí sí ya empieza a haber un cambio importante, ¿no? Con los celulares. Pero en el contexto de computadora de escritorio, en algunos casos, en algunas preparatorias, bachilleratos, la noción de saber computación sigue siendo, pues, Word, Excel y PowerPoint. Y creemos que esa discusión está superada, ¿no? Justo Alejandro comentaba que él tuvo que meterse, siendo profesor de idiomas, tuvo que meterse a cuestiones
editoriales, tuvo que decidir si iba a usar Scribus, si iba a usar Inkscape o si se quedaba con Word para un mejor manejo del procesamiento de textos, ¿no? Seguramente, bueno, él mismo mencionó, utilizaron programas para hacer gráficos, infografías, los audios mismos, ¿no? Entonces la mochilita y el tintico que mencionaban al principio, pues se vuelve más amplia, ¿no? Para los profesores. Piensa en un profesor de francés de hace 30 años, pues llegaba con su grabadora, con sus cassettes, con sus flashcards, ¿no? Y era lo que presentaba, ¿no? Y un profesor como Alejandro, de francés hoy en día, no nada más necesita la noción básica de saber computación, ¿no? No es suficiente con el manejo del procesador de palabras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuáles son los saberes digitales de los docentes, ¿no? ¿Quién los dicta? Los dicta la empresa. Microsoft lo dictó mucho tiempo, ¿no? Lo dicta las tendencias tecnológicas como Facebook, WhatsApp. Ahora a Word, Excel y PowerPoint le sumamos WhatsApp y Facebook para estar digitalmente competentes. Pues yo creo que no. Esa discusión la tenemos que tener los docentes normalistas, docentes de distintas disciplinas académicas, ¿no? Redes de investigación como las de ustedes. Entonces, esas discusiones tienen que bajar, diríamos con la jerga del fútbol, a nivel de cancha. Tenemos que discutirlo a nivel de cancha. Por ejemplo, si yo fuera profesor de francés, si me permite Alejandro seguir con el ejemplo, si yo fuera profesor de francés, mis necesidades tecnológicas son precisas. Por ejemplo, en el manejo de bases de datos. Las bases de datos que debe de manejar un profesor de francés, solamente las sabe el profesor de francés. Si yo tengo dudas y me acerco al champion de TIC en la universidad, al líder tecnológico de mi universidad, no necesariamente tiene que saber cuáles son las bases de datos. Digamos que la disciplina académica ha superado al experto en TIC, ¿no? Y eso quizás sea una oportunidad o una crisis que esté sufriendo la UPTC con los profesores de informática, ¿no? Con la licenciatura en informática. Porque las TIC se vuelven disciplinarias, ¿sí? Por ejemplo, el software por antonomasia, el más conocido, el que representa a la disciplina de la arquitectura es, ¿verdad? Aunque no los haya escuchado, pues es AutoCAD, ¿no? AutoCAD es el software de los arquitectos. Y arquitectura, que es una disciplina que está ligada al arte, en algunos casos, ¿no? En algunas materias todavía te piden pintar la fachada con acuarela, ¿no? El arquitecto es un artista, ¿verdad? Pero además tiene que usar AutoCAD. Entonces, ¿quién le enseña a usar AutoCAD? El de la materia de fachadas, el de la materia de estructuras, el de la materia de diseño, no sé, arquitectura romana, ¿no? O sea, me parece que hay temas tecnológicos que se han ido metiendo a la currícula. El caso de AutoCAD seguramente está metidísimo, ¿no? Porque hasta nosotros que no somos arquitectos nos resuena en la cabeza el tema de AutoCAD. Pero a ver, compañeros, ¿cuál es el AutoCAD del profesor de francés? ¿Cuál es el AutoCAD del biólogo o del pedagogo o del ingeniero civil? Seguramente es el mismo. O del ingeniero químico o del químico farmacobiólogo o del historiador de Boyacá, ¿no? ¿Cuál es el AutoCAD de las profesiones? Entonces, se dan cuenta cómo las TIC dejaron de ser Word, Excel y PowerPoint y se vuelven en el contexto de la universidad, pues, disciplinarias. Y no solamente en la universidad, porque ¿qué pasa con los profesores de educación básica, de preescolar, ¿no? El software para interactuar ahora que estamos con esta docencia no presencial de emergencia que tiende a la virtualidad en algunos casos,
¿Cómo puede el profesor de preescolar mantener la atención de los estudiantes? ¿Cómo puede usar interactividades para que los estudiantes, si es que están de manera sincrónica del otro lado de la pantalla, puedan seguir atentos? Entonces, lo que sabe el profesor de preescolar es específico y es distinto a lo que debe de manejar el profesor de primaria y el profesor de secundaria y el profesor de high school, de bachillerato. Y llegando a la universidad, pues se vuelve también distinto dependiendo de los campos disciplinarios en los que nos adscribimos. Entonces, esta investigación que les voy a presentar, aunque ya hemos hecho la descripción, la indagación de los saberes digitales de 70 programas educativos, de 70 carreras de nuestra universidad, hoy les voy a presentar una investigación que hicimos con 2,000 profesores del estado de Veracruz de educación básica. Y les preguntamos qué tenían que saber los profesores de educación básica en materia de TIC. Y esto, compañeros, que les voy a presentar, es lo que nos dijeron. Y justo ahora, desgraciadamente, con la pandemia, se ha hecho evidente una actualización y una capacitación obligada para todos los profesores de todos los niveles educativos. Entonces, tenemos como reto, previo a la pandemia, tenemos como reto la incorporación de las TIC a las prácticas académicas cotidianas, ¿no? ¿De qué sirve que en Tunja, en Duitama o en Cundinamarca se les pida a los estudiantes que aprendan a hacer videojuegos, como el caso de un colega de Freddy que está haciendo enseñanza de videojuegos en Cundinamarca, diseño de videojuegos para los peladitos, dice él, de tercero, ¿no? De 15 años. ¿Cómo es su reto de enseñar videojuegos si la escuela no tiene el equipo? ¿Cómo podemos hablar de cómputo en la nube si a mi salón no llega internet? ¿Cómo puedo hablar de una educación virtual que sigue de continuidad académica, además, digamos, durante la pandemia, si mis estudiantes en la montaña no tienen señal, no tienen dispositivos? Entonces, hay retos importantes, no solo de infraestructura tecnológica, de equipamiento, sino también de capacitación, ¿no? Entonces, eso junto con un cambio de cultura académica es inminente. Si las autoridades de los ministerios de educación o los directivos de nuestras instituciones no ven que las TIC se han vuelto el nuevo pizarrón del salón y que tengo que comprar el mejor pizarrón, y así como cambié de pizarrón verde de gis a un pintarrón de marcador y blanco, pues entonces esto va a seguir batallando. Hace rato hablaba de la historia, ¿no? De Windows 95. Démosle 10 años a nuestra Latinoamérica querida para que hubiera incorporado las TIC a todas sus escuelas. Si se hubiera hecho eso en 10 años, como se hizo en España, como se hizo en Europa, la pandemia hoy sería distinta. En México tenemos que regresar por cuestiones políticas, por cuestiones distintas, a la enseñanza mediada por televisión, ¿no? En lugar de apostar a una enseñanza por TIC y tirar fibra óptica y equipar tecnológicamente a los estudiantes, en Latinoamérica se siguieron otras estrategias. Y en México fue el programa de Aprende en Casa, que tiene programas de televisión abierta, diferenciados por nivel educativo. Necesitamos una habilitación tecnológica de los profesores. O sea, los que nacimos con Windows 95 o los que aprendimos a usar Windows 95 y luego cambiamos a 98, a XP, a 7, a 8, a 10, ¿no? De repente, pues nos ha costado trabajo transitar, ¿no? En algunos casos ha sido fácil, pero en otros, quizá ustedes reconocen el apego a alguna versión, por ejemplo, de SPSS para hacer sus cálculos en la investigación.
y decir, pues yo tengo la versión 16 y mejor la uso porque sé dónde está el módulo, porque sé cómo moverme, porque sé los atajos. Entonces también hay un apego a la tecnología. No solo es esa idea incorrecta, pero carismática de los nativos e inmigrantes digitales, ¿no? De que nací o no nací, sino de un apego a lo digital, ¿no? Yo prefiero usar Windows y en mi escuela quieren usar Linux, pues ¿cómo es eso? No voy a poder, ¿no? Entonces con los celulares se quitó un poco eso, ¿verdad? Porque al usar dos sistemas operativos, Android y Windows, o Linux, o MacOS y Android, pues eso empezó a facilitar el cambio entre sistemas operativos. Hemos definido a los saberes digitales como una estructura graduada que nos permite hacer observable las habilidades instrumentales y también cognitivas, ¿no? O sea, si yo te digo que para conectar la Mac al cañón necesitas un adaptador, a lo mejor lo entiendes y dices, ya sé que necesito un adaptador porque el VGA no cabe y no puedo hacerlo, pero ya lo sabes, pero ahora necesitas lo instrumental y ver y conectarlo y es muy fácil todo las conexiones de usuario de los equipos de cómputo, ¿no? Plug and play le dicen, pero sí tienes que saber, si vas a la conferencia y no llevas tu adaptador, sabes que probablemente no puedas presentar desde tu computadora, o si no, si mandas la presentación en PowerPoint y se hace horrible, tendrías que haber sabido que había que exportarla a PDF, ¿no? Entonces hay ciertos conocimientos y otros saberes instrumentales que permiten la ejecución de la docencia enriquecida o asistida por TIC. Los saberes digitales son 10: usar dispositivos, administrar archivos, usar sistemas de información y también fuentes de información especializadas. Eso pensemos que es una parte muy baja del uso tecnológico, ¿no? Si me refiero a archivos en un teléfono Android, pues entonces quiere decir que casi todos los archivos son opacos, ¿no? Yo no veo la foto como un nombre de un archivo, sino que veo la foto. El archivo está muy oculto. Pero bueno, hay una manipulación de archivos, de dispositivos y de software y fuentes especializadas. También tenemos el tema de contenido digital y puede ser contenido de texto o texto enriquecido, como el caso de una presentación o de una infografía, el tema de multimedia, video, imagen, audio, y el tema también de datos, conjunto de datos, y hacia allá va la tendencia tecnológica, hacia Learning Analytics, hacia Big Data, hacia estadística, ¿no? Me parece que viene una datificación de la educación. Y finalmente, después un apartado de comunicación, ¿no? A través de medios digitales, el correo electrónico, redes sociales, mensajeros, y luego la colaboración, que puede ser en la nube, puede ser también en redes sociales, en documentos colaborativos. Esos 8 saberes digitales son informáticos. Y hay 2 más que los referimos como informacionales. Uno llamado ciudadanía digital y otro literacidad digital. Estos 2 son transversales y se refieren, ciudadanía digital, a los comportamientos en la red. Todo esto tiene un sentido en la academia, ¿eh? También puede funcionar en otro lugar, pero nuestras investigaciones de Miguel Casillas y un servidor tienen tienen la aplicación en el contexto educativo. Entonces, la ciudadanía digital, ¿quién le va a enseñar a los niños de 15 años a frenar el ciberbullying? ¿Quién les va a enseñar a no distribuir las fotos de un compañerito o de una compañerita, ¿no? Pues esos saberes, la ciudadanía digital, ¿no? O también, si me llega un correo de un rey que murió en África y que no sabe qué hacer con su dinero y su viuda me está contactando para regalármelo, pues tengo que darme cuenta que es una trampa, ¿no? Entonces, ¿quién enseña eso? Pues tiene que ser también aprendido en la escuela, ¿no? Y por el momento no queda claro.
¿Quién enseña a los jóvenes a no usar el teléfono en el cine, ¿no? Y decirle, si estás en el cine, no prendas la pantalla porque me deslumbras? El tema de literacidad digital, entendido como el manejo del código. Literacidad es un préstamo del inglés, digital literacy. También se ha usado en el contexto de los psicolingüistas, ¿no? Que usan la literacidad como el manejo del código, en este caso de la lengua. No es lo mismo escribir 100 años de soledad a escribir la lista del mandado. Los dos son productos de texto, los dos requieren el manejo lingüístico de ciertos niveles, pero hay una diferencia abismal en el manejo de ambos productos. Entonces, la literacidad digital es parecido en el contexto tecnológico, ¿no? La literacidad implica cómo me muevo yo en una página web, por ejemplo, ¿no? Si me dicen, a ver, comparte tu pantalla, y yo busco y nada más me ven de cerca y ven mi nuca y que me estoy quedando calvo y no sé. Yo tengo que saber dónde está el botoncito, ¿no? Cuando te dicen, descarga este fichero y hay un letrero que dice, descarga, 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 tú sabes que ese no es. Por alguna razón tú sabes que ese no es, que ese es trampa. Que el letrerito que para descargar está hasta abajo con letras chiquititas donde dice, tu archivo está listo, ¿no? Eso es el manejo del código. Es que tú sepas distinguir hacia dónde es correcto, hacia dónde es trampa. Entonces, con estos 10 saberes digitales, les preguntamos a los profesores de educación primaria, de educación preescolar y de educación secundaria, qué es lo que tenían que saber para poder operar correctamente y poder dar clases, ¿no? Los resultados, ahora se los pongo en el chat, los publicamos en un libro, que tiene una licencia flexible, Creative Commons, que se puede descargar y que ustedes pueden revisar con calma. Tenemos el resultado, digamos, de toda educación básica y después las diferencias por preescolar, primaria y secundaria. Bueno, ahora voy a irme un poco rápido mencionando cada uno de los hallazgos, pero ustedes pueden revisarlo. Sobre el tema de dispositivos digitales, ¿qué es lo que tiene que saber un profesor de chiquitos de 4 años hasta jovencitos de 15? Es de manera general nuestro sistema de educación básica. Preescolar, 3 años, primaria, 6 años, secundaria, 3 años. Ese es nuestro sistema mexicano de educación básica. Bueno, pues un profesor de este sistema, de este nivel educativo, en torno a en torno a dispositivos digitales, según ellos, deben de saber manejar el smartphone, deben de saber conectarse a las redes inalámbricas o de manera cableada de internet, deben de reconocer distintos ambientes gráficos independientemente del sistema operativo, por ejemplo, en un cajero automático para retirar dinero, o si me ponen enfrente una computadora con Linux, yo debo de reconocer elementos básicos, botones, iconos y ese tipo de elementos. Sobre el tema de archivos, bueno, pues deben de saber manipular, salvaguardar, ¿no? Eso de, híjole, la tesis la perdí, ya es de los 90, ¿no? Ya no nos tiene que pasar. Ya tenemos incorporado el control S en la mano, ¿no? Para si estamos escribiendo en una computadora local, o ya ni siquiera nos preocupamos por los cambios guardados, porque de manera en la nube, pues eso se guarda instantáneamente, ¿no? También tenemos que reconocer las características de un archivo, ¿no? Si me piden de tarea un video, pues no voy a enviar un video de 10 gigas. Sé que tengo que transformarlo, que tengo que modificarlo, y para eso necesito usar programas o técnicas. Me lo mando por WhatsApp y entonces se hace chiquito y de ahí me lo regreso y lo subo. Algunas cosas que no son los programas más sencillos, pero estrategias que siguen los colegas para hacerlo, ¿no? Sobre el tema de fuentes de información y programas, digamos el AutoCAD
o las revistas que usa Alejandro de francés, bueno, mencionaron algunos como PictoChart, Infogram, algo para hacer videos, Poplet, Mindomo, para revisar revistas digitales como ISU, Calameo, para hacer interactividades, JClick y Hot Potatoes, que son viejísimos, pero pues hay apego, lo que decía hace rato, ¿no? Y lo siguen utilizando, o otras cosas más nuevas como Menti o Kahoot o Excel Learning, ¿no? Consideraron que era importante construir blogs, wikis, Wikispaces y usar plataformas que en ese entonces todavía era como un lujo, ahora es el salón de clases en algunos casos, ¿no? En el caso de México hubo un acuerdo con Google, entonces los estudiantes y profesores de básica están usando Classroom para usarlo de manera oficial. En la SEP hizo un contrato, la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, sitios quizá les resulten ajenos, salvo ILSE, que es un movimiento latinoamericano, ¿no? Sobre el tema de texto, bueno, pues consideran que es importante crear documentos con formatos para las actas de consejos técnicos, para la elaboración de exámenes, para crear diapositivas o infografías, ¿no? Si pensamos que el texto, como el que están viendo ustedes ahora en pantalla, es un texto enriquecido. Sobre datos, han visto el uso de la gestión del aula, ¿no? Para pasar lista, para calcular promedios, para ordenar alfabéticamente, ¿no? Si hay un uso básico de datos, quizás ligado con la hoja de cálculo. O sea, la visión de los saberes digitales no se pelea con el software de oficina, lo reconoce y lo complementa, ¿no? Con otros. En el caso de multimedia, reconocen que es importante descargar, reproducir, pero también crear videos, audio, editarlo. Hay una actividad, digamos, relativamente nueva, que es la curaduría de contenido, que es otro préstamo, así es las ciencias de la computación, es otro préstamo de la museografía, ¿no? Cuando tú invitas a un curador para que haga una exposición de Botero, pues entonces le pides que busque las obras, que busque los cuadros y que los acomode por periodo histórico o por temática o por tamaño, ¿no? El curador no es Botero, el curador acomoda la obra de Botero. Será el mismo caso cuando el profesor baja un video de YouTube, que es una joya, ¿no? Porque es buenísimo y explica lo que yo quiero explicarle a mis estudiantes. Yo no lo hice, pero lo estoy aplicando la curaduría, ¿no? Estoy bajándolo, en algunos casos identifico que es a partir del minuto 3 y de ahí tengo que explicarle a mis alumnos que lo vean, o encuentro la manera de generar una liga que los manda directo al minuto 3, ¿no? Entonces esta actividad de curaduría, que es la búsqueda temática inteligente, ¿no? Un maestro de licenciatura hace, o de cualquier nivel educativo, pero me refiero a licenciatura porque hay más libertad en la búsqueda de bibliografía, pues lo que hace es una labor de curaduría para armar su antología, ¿no? Las famosas antologías son obras de curadores especiales, no te van a poner cualquier texto, ¿no? Sino que buscan a los clásicos, contraponen las visiones y ahí hay una labor didáctica de experiencia que solamente el profesor con trayectoria lo puede hacer. Sobre el tema de comunicación, pues creo que es el gran ganador durante esta época de confinamiento, ¿no? Los mensajes por WhatsApp, los correos, las videollamadas, las videoconferencias, actividades como estas que ustedes seguro hacían desde antes, ahora son cotidianos para los profesores, para los estudiantes, para los padres de familia. Ya voy a ir cerrando. Sobre el tema de colaborar y socializar, bueno, pues hay una conciencia del manejo de redes sociales, de mi perfil, ¿no? De mi huella digital, qué es lo que yo dejo en redes sociales cada que
que le pongo like a las cosas o cada que me animo a hacer un baile en TikTok, ¿no? O sea, queda para mi perfil personal y entonces debo de considerarlo, ¿no? Si voy a jugar en redes sociales porque tengo derecho de hacerlo, pues tengo que desligarlo de mi perfil profesional o no aceptar a mis estudiantes o a los padres de familia a mi perfil personal. Proteger la integridad de los menores de edad, eso es importantísimo y resulta que sí, efectivamente es una de las nuevas tareas de los profesores de educación básica. Y sobre los temas informacionales, la ciudadanía digital, pues es enseñar buenos usos, el respeto a derechos de autor, porque antes la tarea a lo mejor estaba bien vista, que yo tomara un libro y lo transcribiera, ¿no? Pues eso es el abuelito de copy-paste, pero estaba bien visto. Pero ahora no, porque si lo copio de Wikipedia y lo pego, ni siquiera lo leí. Entonces tenemos que pedir, decía Alejandro, actividades donde el alumno piense y no solamente reproduzca, sino que piense cuál es el contexto de su merced en este contexto y yo lo pueda pues modificar para poder hacer la tarea y aprender, ¿no? No nada más copy-paste. Regular los usos, ¿no? Ahora, pues hay abusos en los usos de celulares, ¿no? Se ensimisma la persona pues porque es entretenido, porque están metidos en redes sociales y con distintos amigos, y cuidar la huella digital. Y finalmente, para la literacidad digital, que expliqué hace un momento, pues reconocer la información confiable. Estudiantes de ese nivel tienen que reconocer los sitios, los portales donde sí voy a ver mi programa de televisión, donde sí puedo descargar mi libro de texto gratuito, donde sí puedo consultar información y distinguirlos de los que son de mala calidad, ¿no? Eso se tiene que empezar a desarrollar. Y los profesores tienen que fomentarlo y enseñarlo, ¿no? Y bueno, finalmente, valorar la información, reconocer distintos tipos de buscadores sencillos como Google o DuckDuckGo, o buscadores un poco más elaborados como Google Académico y finalmente buscadores especializados como bases de datos o repositorios temáticos, ¿no? Donde yo decía hace rato que esa información, por ejemplo, de un profesor de antropología se vuelve muy importante y solamente el antropólogo maneja los sitios, así como el curador, ¿verdad? Y no es de conocimiento genérico. Durante la pandemia, pues al menos en México, las videoconferencias, los mensajeros y las plataformas educativas cobraron un protagonismo excepcional. Entonces, la investigación que hicimos en 2018, pues hoy queda superada por nuestro contacto tecnológico, por nuestra exposición, por nuestras necesidades de innovación y de incorporación de pues, tecnología para resolver mi actividad cotidiana de docencia. Tenemos abierto un curso de lo que yo les acabo de decir, un curso abierto, masivo y en línea, un MOOC, en México X, se llama Saberes Digitales para Docentes 1 y también Saberes Digitales para Docentes 2. Entonces, si ustedes entran a México X y los buscan, se pueden inscribir, son autogestivos, van al ritmo del estudiante, pueden habilitarse en los temas que hemos mencionado y bueno, hemos atendido a 50,000 profesores mexicanos de todo el mundo, pero en realidad mexicanos, dentro de esta plataforma de MOOC federal que es México X, que es una plataforma en OpenEDX de la Secretaría de Educación Pública y que ahora en el marco de Aprende en Casa la han utilizado para algunas capacitaciones. Yo con esto cerraría para dejar un poquito más de tiempo para los colegas que han aguantado todavía la plática. Estimado Alberto, muchísimas gracias. En este momento entonces le doy la palabra a Tadiana, quien va a moderar el conversatorio. Bueno, maestro Alberto, muchísimas gracias de verdad por tan interesante presentación.
También de igual manera tiene algunos comentarios, como la maestra Mayerly dice que la tecnología como medio y herramienta puede potencializar los aprendizajes. Y dice que el doctor Alberto dice, perdón, la maestra Rosa dice, su propuesta nos interpela para discutir entre docentes los saberes digitales necesarios para lograr un aprendizaje significativo. Incorporar las TIC a las prácticas académicas logra un cambio de cultura, apoya la habilitación tecnológica y todo lo que conlleva ese cambio. Es un gran reto indispensable para los tiempos actuales. Gracias por su aporte. Saludos cordiales desde Córdoba, Argentina, de la Red Comedia. Y pues hay otros comentarios y algunas preguntas que de igual manera le pido las pueda ir observando mientras dialogamos un momento con el maestro Alejandro. Maestro Alejandro, bueno, pues ya usted pudo observar como todas esas felicitaciones, le daban muchas hurras. Por ejemplo, la maestra Rosa nos decía, contar con un manual de la lengua extranjera, en este caso el francés, resulta relevante para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque intercultural, en donde se descubre la cultura individual brindando actividades contextualizadas, contribuyendo de esta manera con la niñez y la educación rural. Gracias por su aporte, saludos de igual manera desde la Red Comedia. Y pues justamente como ligándolo a ese comentario, digamos que voy a hacer como una primera fase de preguntas y traté de unirlas un poco frente a lo que implica esta propuesta. La maestra Vilma dice, esta propuesta está solo para francés y ¿desde qué grado se encuentra la propuesta? En ese sentido, también la maestra Aida Verónica pregunta si existe también o si ha pensado en algún programa para educación infantil. Esta le pido, por favor, complementarla con un planteamiento que hace la maestra Ana Bricet, donde pues además dice que es una experiencia muy interesante que potencia la diversidad cultural y lingüística y precisamente por el tema de la educación infantil, de otros grados, pregunta cómo ha sido la apropiación del aprendizaje de una segunda lengua como el francés con niños y con familia, y si aún continúa el proyecto. Entonces, digamos que en este orden de ideas le doy la palabra para que nos cuente un poco acerca de esto. Bueno, muchas gracias a los comentarios, a esas preguntas, a esas felicitaciones también, muchas gracias. No, es un trabajo realmente en equipo, hay que mencionarlo, que es... tuvimos que contactarnos con nuestras primeras investigadoras, reunirnos. Gracias a Dios, pues también dimos con la misma directora de este proyecto, a la doctora Marta Pardo, quien dirigió la primera etapa y adicionalmente coordinó esta segunda, ya esta otra fase. Bien, en este caso el manual está dirigido para la educación infantil, ¿no? De la educación en esta parte de la parte de la ruralidad, pero también está dirigido a todo tipo de población que quiera aprender francés. Está estipulado, digamos, en una primera bienvenida en el libro, en unas palabras, les comentamos de pronto tanto al profesor como al estudiante cómo puede abordar estas actividades, pensando pues en esa persona que no sabe cómo de pronto, no sabe cómo enseñar o cómo aprender esta lengua. Entonces, está dirigido para todo tipo de población, pues en este caso, pero especialmente para la ruralidad. Se ha pensado entonces que este libro se trabaje primero desde una parte de las habilidades, en este caso, de la habilidad de escuchar y hablar con las actividades y luego ir ascendiendo y poder establecer el trabajo con las otras dos habilidades que son de leer y escribir. Frente a ello también hay que mencionar que solamente está esta propuesta en este caso en francés. Claro que se podría abordar también desde otra lengua porque el estudio de las partes metodológicas pues es casi similar, no cambia. Nos estamos basando también en el marco común europeo de las lenguas y ahí establece también el enfoque accional. Lo que pasa es que en el área de francés los enfoques van un poco más moderados, a un ritmo más lento,
porque hasta ahora se están impulsando, mientras que en inglés sí, al estar bastantes instituciones involucradas en ella, pues ya han surgido muchísimos más estudios frente a esos métodos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas. Entonces, esa sería como una primera parte que va dirigida para todos. No hemos pensado en un programa como tal, en un programa de educación infantil. Digamos que se tuvo en una parte de conclusiones, de pronto se abordó en algunas de las reuniones que quedaron consignadas dentro del grupo de investigación, pero estamos, digamos que hay un poco congelados por los cambios que han habido dentro del programa primero de lenguas y dentro del mismo grupo de investigación. Entonces, sí de pronto se contemplaría un programa infantil que sería lo ideal, poder abordar esa parte y optimizar esos procesos para estos estudiantes. Eso como que sería esa primera etapa que nosotros hemos querido como abordar frente al manual de aprendizaje, porque a veces dicen, no, es solamente para los niños, para la parte de educación rural, pero no es así, realmente es para absolutamente todos los que quieran aprender y también conocer el contexto cultural de Boyacá, estar inmersos en esta cultura que es muy hermosa. Esa sería como la primera. Seguimos trabajando, conformando pues el equipo de investigación en aras de impulsar el manual. Muchas gracias, profesor Alejandro. Pasamos un momento con el profesor Alberto. Hay algunos comentarios también, pues frente a todo lo que implica el manejo de la tecnología, las brechas digitales. La maestra Mayerly, por ejemplo, dice, no existe equidad en el acceso a conectividad, a herramientas. El maestro Juan Carlos también expone dos argumentos. Dice, ¿por qué los docentes pueden tener amplias competencias en cada una de las ramas digitales que fueron expuestas? Sin embargo, si la población objeto de las prácticas pedagógicas no tiene las herramientas tecnológicas para acceder a estas propuestas, pues el proceso allí se puede truncar. Sin embargo, también hay, digamos que otras apuestas que en medio de todo eso se instan para seguir fortaleciendo la educación. Y la maestra Ginadis Flores le dice, como docentes tenemos más que un compromiso, una responsabilidad social. Y en tiempos de pandemia debemos garantizar a niños y niñas su derecho a la educación. Profe, soy docente de preescolar y le aseguro que quedará maravillado con la forma como participan los estudiantes en cada encuentro, todo gracias a la tecnología. Entonces, digamos que en ese orden de ideas y también desde lo que se hace de uno y otro lado, hay dos preguntas que plantea el profesor Juan Carlos Piñeros para usted. Él dice, en Colombia tenemos un atraso bastante notable frente a la calidad del Internet, los equipos, etcétera. En medio de esta pandemia se hizo evidente esta brecha tecnológica, sobre todo en los entornos rurales y en las zonas periféricas de la ciudad. Desde esta perspectiva, en México han desarrollado experiencias exitosas en entornos con poca o ninguna conectividad en relación con el uso de tecnologías expuestas y frente a eso mismo, si los docentes se encuentran con alguna resistencia frente a lo que implica usar nuevas tecnologías y si ustedes tienen indicadores sobre analfabetismo digital. Entonces, adelante, profe. Alberto. Sí, cómo no. Bueno, agradezco las preguntas y, por supuesto, maestra Ginadis, me interesaría saber cómo es su experiencia con los pequeñitos. Y bien, me parece que pues que estamos tomándonos el tiempo ya para discutir un tema que habíamos dado por hecho, ¿no? Llegaron las computadoras, llegó Internet, llegó el software y los paquetes cada vez más especializados y vamos a usarlos, ¿no? Y luego llegaron los celulares, ¿no? Más o menos sería la evolución que nos ha tocado vivir a todos en estos últimos 20 años, 30 años, ¿no? Pero me parece que es pertinente los análisis que plantea los profesores, Juan Carlos, Ginadis, Marcela, porque necesitamos hacer evidente las diferencias, ¿no? Necesitamos un piso común para todos, profesores y estudiantes, y no hay piso común, no lo hay. No lo hay
En Colombia no lo hay, en México no lo hay, en Argentina, ¿no? Hay diferencias en cada país, menores, mayores, pero hay diferencias que siempre dejan a uno afuera, ¿no? Salvo Uruguay, quizá, que tiene un control interesante y proyectos muy, muy importantes con el Plan Ceibal y con otros, porque Uruguay pareciera un laboratorio para la tecnología educativa, pero en general me parece que al menos Colombia y México, pues están pasando ahora mismo por problemas de acceso, y me parece que para el análisis podríamos empezar con una diferencia de las brechas digitales a las que nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, consideramos 3 brechas digitales: la brecha digital de acceso, la brecha digital de uso y la brecha digital de apropiación. Acceso, uso y apropiación. O sea, acceso, 80% de los hogares tienen o una computadora o un celular, según nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, ¿no? Estamos en el cercano, llegando al 80, ¿no? En 70 y muchos, ¿no? Pues sí, pero yo en mi casa tengo dos niños, 2 hijos, y una computadora, si fuera el caso, pues entonces no representa, si uno tiene que tomar clase ahora en casa con la computadora, el otro no puede. Entonces esa cifra es engañosa. Sí, el 80% de los hogares, pero en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, ¿no? Pero aquí en Veracruz, con los promedios nacionales, que son altos en esas 3 grandes urbes, en Veracruz, en todo el estado, tenemos porcentajes menores al 50, ¿no? Y además, estamos hablando de una computadora por casa, de una conexión incipiente de Internet. Entonces, los datos que tenemos ahora no son precisos, no nos ayudan a entender cuál es la experiencia de los estudiantes y de los profesores cuando estamos tomando clase o dando clase por la computadora, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo engañoso. Eso sería el acceso, ¿no? Y junto va pegado el uso, ¿no? O sea, me parece que sí tenemos acceso. La pregunta es, ¿tienen computadora? Sí. ¿Tienen internet? Sí. Pero en el uso, vamos, el uso que yo le doy a mi computadora es distinto al uso que le da mis hijos. Mis hijos lo utilizan para Classroom y están aprendiendo a usar algunas otras cosas, pero los usos son distintos, ¿verdad? Y luego la apropiación en un sentido McLuhano, donde se vuelve una extensión, ¿verdad? Se vuelve la apropiación de la tecnología, como andar en bicicleta, especialmente en Colombia, se vuelve una extensión de las extremidades, de caminar, ¿no? Yo que no ando en bicicleta, aunque sé que no me caigo, pues, pero me cuesta trabajo cambiar las estrellas, subir una pendiente prolongada, porque no estoy apropiado. Tengo acceso a la bicicleta, la uso, pero no estoy apropiado de ella. Entonces, no solo es la brecha, Juan Carlos, de acceso, sino la de uso y la de apropiación. Y me parece que la de apropiación, como no hay datos, creo que no estamos plenamente apropiados de la tecnología. Y regreso a lo mismo, de software de oficina sí, ¿no? Lo usamos bien, pero ese uso es de los 90. Tendríamos que tener usos más expertos, más disciplinarios, ¿no? Y que los médicos puedan operar desde un lugar remoto, y que los historiadores puedan hacer reconocimiento con drones para ver si se puede o no se puede, y acceder a bases de datos y hacer análisis léxicos de documentos y digitalización. Me parece que todavía nos falta apropiarnos de distintas tecnologías disciplinarias. Más o menos por ahí iría el discurso: acceso, uso y apropiación. Muchas gracias, maestro Alberto.
Bueno, ya para cerrar, entonces quisiera invitarlos a cada uno de ustedes, un poco también recogiendo aquellas preguntas que quedaron frente al maestro Alejandro. Alejandro, por ejemplo, cuáles fueron esas dificultades que se pudieron encontrar, que diéramos cada uno un cierre, una conclusión frente a lo que ha implicado esta experiencia para cada uno de ustedes. Entonces, iniciaríamos con el maestro Alejandro y finalizaríamos con el maestro Alberto. Bueno, claro que sí. Quedan muchas preguntas. Bueno, pero redondeando así, este proceso ha sido muy arduo, muy constante, eh, pero dentro de ello pues nos hemos enriquecido, ¿no? Ahora encontramos nuevamente convenios con la embajada, por ejemplo, con la embajada de Francia. Nos gustaría trabajar con ellos de pronto en impulsar este tipo de material, más que tienen algunos convenios con la Secretaría de Educación de Boyacá. Nos gustaría optimizar el proceso de algunas actividades. Nos gustaría, por ejemplo, ampliar la cartografía. Eso es algo que nosotros hemos tenido en mente, viajar por Colombia, recolectar imágenes, recolectar registros orales para continuar este proceso, para darle viabilidad a otro manual, a otros manuales o a otra serie de actividades que impulsen la lengua extranjera, porque es definitivamente algo pues también importante. Hablo de extranjero porque nosotros estamos rodeados por países donde se habla español. Estoy hablando de Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú. El único extranjero sería Brasil y nosotros casi no aprendemos portugués, sino aprendemos inglés o francés en este caso. Por eso hablamos de lengua extranjera. Si tuviéramos el contacto de pronto con otro país cercano aquí, vecino, ahí sí podríamos hablar de segunda lengua. Eh, es, Quisiéramos también trabajar no solamente pues lenguas extranjeras francés, sino también lenguas indígenas, que eso también sería maravilloso continuar este proceso. Y la idea es pues invitar también pues aquí que tenemos grandes líderes también de las redes a hacer este tipo de trabajos de pronto con las comunidades que tenemos en nuestro contexto. Está este proyecto como una base, estas dos etapas. Y bueno, quisiéramos continuar de verdad contribuyendo de alguna manera con nuestra educación rural a estos niños que son el futuro definitivamente, darles a conocer que de alguna otra moda, de algún otro modo, pues somos iguales a esos otros que están en otros contextos, ¿no? Que todos somos iguales, tenemos los mismos valores, los mismos derechos, entonces pues ese sería como un modo de pronto de concluir este proceso. Muchas gracias, profe. Bueno, le damos la palabra al otro maestro. Bueno, no sé si me toca porque se me cayó internet. Sí, lo estábamos esperando, tranquilo. Adelante. Ya, pues, bueno, fíjense, me parece que hasta parece actuado, ¿no? Yo soy un profesor universitario de la capital del estado, privilegiado, ¿no? Con una biblioteca detrás de mí, publicaciones, con la oportunidad de compartir con colegas de Argentina, de Colombia, y se me cae el internet, ¿no? Imagínense cómo es en las provincias, en los cantones, en los lugares con poca conectividad. Me parece que esta experiencia, mala experiencia derivada de la COVID-19, pues ha evidenciado las carencias que como Latinoamérica, como pueblos latinoamericanos, tenemos. Efectivamente, España, Cataluña nos llevan años de avance, pero nuestra América Latina querida quedó descubierta en esta pandemia. Entonces, me parece que tomarnos el tiempo de reflexionar, sacudirle el tema tecnológico a las TIC, ¿no? Y volverlo más disciplinario, es pertinente. Ahora, veamos las TIC, como dice Marcela, como un reto de los docentes, no de los informáticos, no de los desarrolladores de Classroom o de Edmodo o de Moodle. No, es un reto que tenemos los profesores para poder alcanzar los objetivos
esta docencia no presencial de emergencia, ¿no? O de esta docencia atípica que en los pueblos latinoamericanos nos toca vivir de esta manera. Entonces, es evidente la estructura, atrasos decía ahí otro colega, de innovación, ¿no? De exploración, ¿no? Entonces creo que es importante que compartamos experiencias y que sigamos discutiendo. Yo cerraría con esta, pues, casi experiencia actuada, pero no, sí se me fue internet y deja en evidencia que aún los más privilegiados estamos con posibilidad de que te ladre el perro, de que se caiga el internet, de esta nueva normalidad en nuestros hogares híbridos, ¿no? Que se vuelve oficina, se vuelve cocina, se vuelve sala de cine, ¿no? Se volvieron híbridos nuestros lugares de trabajo, no solamente la educación con cuestiones de presencialidad y virtualidad, sino mi comedor es el lugar donde como, pero también es el lugar donde doy mi clase y también es el lugar donde comparto con mi familia, ¿no? Los espacios públicos convergieron en el hogar y eso lo hace un espacio híbrido que también necesita de reflexión y pues de discusión. Compañeros, yo les agradezco mucho la invitación y la paciencia por estas fallas técnicas y seguimos en contacto. Y felicidades a las actividades de la red y a este seminario tan constante en Latinoamérica. Muchas gracias, maestro Alberto. Y sí, lo que usted dice es totalmente cierto. A veces suceden mil cosas, se va la luz, bueno, suceden un montón de situaciones que nos llevan también a transformar los espacios de nuestro hogar y volverlos también un espacio de educación, pero pues de todos aprendemos. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos ponentes por todo este relato de experiencia y por seguirnos inspirando frente a todo lo que implica la educación y los retos que hoy por hoy tenemos cada uno de los docentes. Antes entonces de finalizar, queremos compartirles nuevamente algunas invitaciones que nos han realizado. En ese orden de ideas, recordando el nacimiento de Paulo Freire, hoy exactamente hace 99 años, un gran maestro inspirador que nos reta también a seguir transformando y pensar la escuela de otra manera. Y en ese sentido existe esta invitación, el 8º seminario Taller Paulo Freire, Educación Alternativa, que se desarrollará el 3 de octubre de 2020 a las 9:30, desde las 9:30 hasta las 12:30. Desde FEDRA también nos hacen una invitación, Realidad y Desafíos de la Educación en las Ruralidades, donde contaremos con el maestro Marco Raúl Mejía y el maestro Alfonso León Restrepo. Eso es el martes 22 de septiembre. Y aquí los dejo con el maestro Julio desde Argentina, que nos va a explicar esta interesante invitación. Hola, muchas gracias. Un saludo cordial desde Córdoba, Argentina. Tadiana, muchas gracias por este espacio y muchas gracias a Ana Brisset. Desde la Red Comedi estamos invitando a este ciclo de conversatorios que se va a realizar los distintos jueves, los 4 jueves del mes de octubre. Tiene que ver con educación y sociedad contemporánea en la coyuntura actual. Así que están todos invitados a participar. Se va a hacer en conjunto la Red Comedi con la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Provincial de Córdoba. Y es un espacio para pensar y repensar aspectos sociales, culturales y educativos que se dan en este actual contexto de pandemia. Así que en el chat le hemos colocado la invitación y también el link para la inscripción, así que están todos cordialmente invitados, y bueno, agradecer este espacio, Tadiana, y saludos cordiales y felicitaciones a los expositores. Muchas gracias, Julio, un abrazo grande desde Colombia y gracias por esta invitación.
Y pues finalizamos con esta invitación que nos hacen desde México para participar en el primer coloquio internacional sobre bibliodiversidad que se desarrollará el 21 de septiembre a las 17 horas, hora México, y cuyo propósito es promover la reflexión frente a las prácticas de lectura, disertación, debate, etcétera. Y allí nos acompañará como moderador nuestro querido Raúl Vargas Segura. Entonces también están todos cordialmente invitados. Cada una de estas invitaciones también se encuentran en la página de Red Chisua de Facebook, allí también las pueden consultar. Y bueno, creo que por hoy ha sido un interesante evento, momento. Les damos las gracias, creo que ya todos hemos tomado calorcito. Les entregamos la mochila y los invitamos a seguir tejiendo durante esta semana, pero a reencontrarnos el próximo sábado. Un abrazo enorme desde Colombia para todos y para todas.